casa. Muy buenos días con todos y todas. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy animados para comenzar una nueva aventura. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo y descubriendo interesantes conocimientos sobre el mundo y nuestro entorno sin salir de nuestros hogares. Este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, pero pueden invitar a todas y todos quienes estén con ustedes en casa porque aprender juntos siempre es más entretenido. No se olviden tener a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, lápiz o lapicero. ¡Qué programa tan interesante el de ayer! Aprendimos sobre los ecosistemas, los componentes bióticos y abióticos que los componen y cómo se relacionan para determinar qué plantas crecen o no en un lugar. A ver, los voy a poner a prueba. ¿Podrían señalar cuáles son los componentes bióticos? ¿Los reconocieron? ¿Y los componentes abióticos? Muy bien, buen trabajo. Estoy segura de que los han reconocido. Bueno, esta fue la primera actividad para lograr nuestro gran reto de estas 2 semanas, que será registrar todo el proceso de cuidado y cultivo de una planta y también anotar la información que vayamos recolectando sobre los ecosistemas de nuestra región y su relación con las plantas en un cuaderno de experiencias. Vamos a recordar la tabla. Viendo esta tabla que hicimos juntos, ¿qué nos toca hacer el día de hoy? Así es. Hoy indagaremos sobre cómo influye una determinada cantidad de agua en el crecimiento de una planta. Para guiarnos en este súper desafío científico nos acompañará nuestra querida profesora Frida. ¡Bienvenida, profesora! Hola chicas y chicos, soy la profesora Frida Barrios. Estoy muy contenta por estar con ustedes y empezar esta aventura científica que nos va a llevar a descubrir nuevas cosas de nuestro entorno. Entonces, ¿están listas y listos para comenzar? Como mencionó Patricia, hoy tenemos una actividad muy especial que nos permitirá seguir aprendiendo sobre las plantas y cómo algunos factores pueden determinar que haya una mayor o menor cantidad de ellas en algunos lugares. Sí, profesora. Ayer aprendimos sobre la variedad de plantas que hay y me puse a buscar información sobre qué plantas crecen en ciertos lugares del país y quedé sorprendidísima al descubrir la enorme diversidad de plantas alimenticias que se cultivan en las diferentes regiones del Perú. ¿Qué plantas, por ejemplo, Patti? Plantas como el maíz, el arroz, la papa, café, frutas, hortalizas, cereales, legumbres, caña de azúcar, Y por otro lado es que, por sus características, estas plantas se cultivan en las diferentes regiones del país. En las 3 regiones, en la costa, en la sierra y en la selva. Tienes toda la razón, Patti. Como vimos ayer, las plantas crecen en lugares determinados, principalmente debido al clima. Aunque el tipo de suelo, la cantidad de agua disponible y la luz solar son factores importantes también. En cada una de las regiones de la costa, sierra o selva, las plantas encuentran las condiciones que necesitan para vivir. Por ejemplo, el café es un cultivo que crece en las regiones selváticas de San Martín y Amazonas. El trigo se siembra en la sierra del Perú, en departamentos como Arequipa. Profesora, ahora cuando pienso en cultivos, ya sé inmediatamente que el clima y otros componentes abióticos de los ecosistemas, es decir, componentes que no tienen vida, son fundamentales para que las plantas crezcan en ciertos lugares. Pero, ¿podríamos cultivar sin alguno de esos componentes? Es una gran pregunta, Patricia, y la mejor manera de averiguar la respuesta es a través de la indagación. Me parece una gran idea, profesora. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, mis estudiantes son súper observadores y me propusieron hacer una indagación sobre la influencia de varios componentes de los ecosistemas en los distintos tipos de plantas. Ahí indagaremos sobre uno de los componentes abióticos, el agua, y cómo influye en el crecimiento de las plantas. Eso suena súper bacán. Así es, Patti. Y para eso vamos a ver cómo hicieron sus trabajos Camila y Joaquín,
quienes nos han dejado un saludo. Hola Pati, hola a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en el programa. Hola a todas y todos, espero que estén bien. Me alegra mucho poder compartirles junto a Camila la indagación que realizamos. Gracias a ustedes por compartirnos su experiencia. Creo que ya estamos listos para empezar. Bueno, antes de empezar, debemos recordar cuáles son los pasos que seguimos para hacer una indagación. Patricia, ¿podrías recordarnos cuáles eran? Sí, profesora. Los pasos que seguimos para hacer nuestra indagación son: identifico el problema, planteo una pregunta, propongo hipótesis, diseño el experimento, analizo el resultado y elaboro conclusiones. Muy bien, Patricia. Estoy segura que los estudiantes en casa también los recuerdan. Pero en esta ocasión solo nos vamos a centrar en los 4 primeros pasos. Identifico el problema, planteo una pregunta, propongo hipótesis y diseño el experimento. ¿Y a los otros 2, profesora, ya no los trabajaremos? Tranquila, Patti. Los otros 2 pasos los trabajaremos en un próximo programa. Entonces, ahora sí, ¿listas y listos para empezar nuestra indagación de hoy? Estamos súper listos. Para el paso 1, identifico el problema. Vamos a ver qué problema identificaron Camila y Joaquín. Profesora, con mis compañeros nos dimos cuenta de que una planta necesita suelo para poder crecer. Hay muchos lugares donde la tierra no es buena para cultivar, porque puede tener diversas sustancias que no son buenas, como la sal que hay en el suelo cerca al mar. Por otro lado, hay mucha gente que vive en departamentos muy pequeños, y ahí no tienen un jardín para poder cultivar plantas. Nos preguntamos, ¿pueden crecer las plantas en otro medio que no sea el suelo? Profesora, también nos dimos cuenta de que puede ser difícil conseguir algunas semillas para sembrar algunas plantas. Por ejemplo, yo nunca he visto semillas de plantas alimenticias como el apio o la zanahoria. ¿Dónde las venden? ¿Cómo las consigo? Bueno, es un problema muy común el no tener un espacio para cultivar plantas alimenticias o no saber dónde conseguir las semillas. Profesora, a mí me pasa lo mismo. Yo no tengo un jardín muy grande donde poder cultivar alguna de mis plantas alimenticias favoritas, como el apio, por ejemplo. Me gustaría tener un pequeño huerto en mi casa. ¿Y qué se te ocurre que podrías hacer? Quizás podría hacerlo en macetas, en mi balcón. Es una opción, sí. Profesora, pero ¿puedo cultivar apio o zanahoria en casa sin necesidad de semillas y sin una gran cantidad de espacio de tierra en un jardín? Pues la respuesta es un rotundo sí. Y hoy vamos a descubrirlo. Hasta ahora el problema que tenemos es: hay muchos hogares donde no tienen un jardín para cultivar plantas alimenticias ni semillas adecuadas para hacerlo. ¿Pueden crecer las plantas en otro medio que no sea el suelo? Genial, profesora. Si ya tenemos el problema, podemos pasar al paso 2. Para eso, vamos a ver qué pregunta de indagación plantearon mis estudiantes. Profesora, en mi grupo queríamos saber sobre el crecimiento de plantas en un lugar distinto al suelo. Por ejemplo, el agua. Propusimos esta pregunta de indagación. ¿Cómo influye el agua en el crecimiento de las plantas? ¡Qué bien! Ya hicimos el paso 1 y el paso 2. Pero me acuerdo de que antes de pasar al paso 3 necesitamos hacer algo muy importante: identificar las variables. ¿Verdad, profesora? Exacto, Patricia. En este momento necesitamos tomarnos un tiempo para identificar las variables de la indagación. Recordemos la pregunta que guiará la indagación. ¿Cómo influye el agua en el crecimiento de las plantas? Vamos a ver cuáles fueron las variables que mis estudiantes pusieron. Para hacer nuestra indagación, primero, recordamos que las variables son los elementos que vamos a observar y medir en nuestro experimento. Para ello, debemos tener en cuenta nuestra pregunta: ¿cómo influye el agua en el crecimiento de las plantas? Las variables serían agua y crecimiento de las plantas.
¡Qué bacán! Entonces estamos listos. Patti, pero a mis estudiantes se les ocurrió otras interrogantes. Vamos a escucharlo. Se nos ocurrieron nuevas preguntas como ¿cuánto de agua se necesitará para que la planta crezca? ¿Necesitará la misma cantidad de agua el apio y la zanahoria para crecer? Profesora, pero con todas estas nuevas dudas, la pregunta se tendría que reformular, ¿verdad? Sí, Patti, y así lo hicieron. Veamos lo que nos dijo Joaquín. Como teníamos esas nuevas dudas, reorganizamos nuestra pregunta y quedó así. ¿Cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas? Muy bien, Joaquín. Con el ejemplo que acabamos de ver de la experiencia de Camila y de Joaquín, puedo entender que siempre se puede reformular o modificar nuestras preguntas, ¿no es cierto? Así es, Patti. Siempre es posible reformular o modificar nuestras preguntas si es que nos damos cuenta de que tenemos más dudas y queremos ser más precisos. Profesora, en esta pregunta reformulada, ¿cuáles serían las variables? Vamos a escuchar cómo lo definieron Camila y Joaquín. Las variables que reconocimos en la pregunta que reformulamos son las siguientes: cantidad de agua y crecimiento de la planta. ¡Excelente! Entonces, una variable sería la cantidad de agua, porque estudiaremos si el agua ayuda al crecimiento, y el crecimiento de las plantitas sería la otra variable que mediremos en centímetros. ¿Verdad, profesora? Exactamente, Patricia. Esas serían las variables para esta indagación. Y recuerden que las variables están relacionadas entre ellas, es decir, depende la una de la otra. Ah, claro. Es una relación en la que una de ellas es la causa y la otra es el efecto. En el caso de la indagación de Camila y Joaquín, ¿cuál de esas variables sería la causa y cuál sería el efecto? Pues esa es la misma pregunta que les hice. Y esto fue lo que respondió Joaquín. La causa sería la cantidad de agua y el efecto sería el crecimiento de la planta. Perfecto. Cada vez se nos hace mucho más sencillo indagar esto. Ahora ya tenemos definido el problema de indagación, las preguntas y las variables. Sí, Patti, pero vamos a asegurarnos de recordarlas bien. Así que todos en casa revisen y tomen apuntes. El problema. Hay muchos lugares donde no tienen un jardín, ni tierra para cultivar plantas alimenticias, ni semillas adecuadas para hacerlo. ¿Pueden crecer las plantas en otro medio que no sea el suelo? Muy bien. ¿Y la pregunta de indagación? La pregunta de indagación es: ¿cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas? Las variables son estas. La cantidad de agua es la causa y el crecimiento de la planta es el efecto. Perfecto, Patti. Ahora sí podemos seguir con el paso 3 de nuestra indagación. Es decir, conocer la hipótesis. ¿Sabes o recuerdas lo que era una hipótesis? Sí, profesora. Una hipótesis es una posible respuesta a la pregunta que estamos indagando. Muy bien, Patti. Es importante que en la hipótesis relacionen las variables que ya hemos identificado en la pregunta de investigación, la cual es: ¿cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas? Vamos a ver cómo Joaquín y Camila plantearon sus hipótesis. Profesora, para plantear nuestra hipótesis, usted nos enseñó una estrategia. Lo primero es que las variables se deben relacionar. Yo creo que si le pongo más agua a la planta, entonces ella crecerá más. Yo pienso que a más agua le echemos a la planta, crecerá menos, porque no todas las plantas necesitan tanta agua. ¡Asu! Son unos tromes haciendo sus hipótesis. Sí, Patti, lo hicieron muy bien Camila y Joaquín. Esas hipótesis están muy bien construidas. Vamos avanzando. Profesora, ahora que ya hemos completado el tercer paso, ¿qué le parece si vamos a una pausa y nos preparamos para el cuarto paso de nuestra indagación? Claro que sí, Patti. Ahora regresamos. Ya estamos de vuelta y listos para continuar con el proceso de nuestra indagación. Es momento del paso número 4, o sea, el diseño del experimento. Sí, Patricia.
En el paso número 4 vamos a diseñar el experimento diciendo qué haremos y cómo lo haremos. Profesora, esta parte es la que más me causa emoción porque estamos más que cerca de hacer el experimento en sí. ¡Oh! Sí, Patti, es uno de los pasos más importantes. Camila y Joaquín nos van a contar cómo hicieron este paso en su indagación. Y su experiencia ayudará a que los estudiantes en casa también puedan diseñar sus experimentos. Exactamente, Patti. La experiencia de Camila y Joaquín nos servirán de guía. Vamos a escucharlos. Como el problema es que muchas familias no tienen espacio para cultivar plantas alimenticias o no tienen dónde conseguir las semillas, buscamos información para solucionar esto. Buscando y buscando encontramos una forma sencilla para cultivar plantas alimenticias, como el apio y la zanahoria, sin semillas y en poco espacio. Seguí las recomendaciones que me dio la profesora y le pedí ayuda a un familiar. Aquí les voy a mostrar cómo lo hice con la ayuda de mi tía Nancy. Los materiales que utilicé para mi indagación son 2 apios, 2 recipientes, 2 carteles, un plumón, una cucharita, una regla, media taza de agua, una tabla de picar y un cuchillo. Medí los 7 centímetros desde la base del apio, lo marqué y le pedí a mi tía Nancy que con mucho cuidado cortara los 2 apios a la altura de la marca que realicé. Coloqué los apios cortados en 2 recipientes distintos y a cada recipiente le coloqué un cartel pequeño que dice apio 1 y apio 2. Luego añadí al recipiente que contenía al apio 1 y al apio 2 media taza de agua, aproximadamente 125 mililitros. Pusimos con mi tía ambos recipientes en un lugar donde les cayera luz natural. Al recipiente que contenía el apio 1 le agregaba 3 cucharitas de agua de manera interdiaria, es decir, dejando un día. Y al recipiente que contenía el apio 2 le agregaba menos agua. Cada 3 días añadía una cucharita. Cada día observaba y medía con la regla cuánto había crecido y lo registraba en mi tabla de registro de datos y dibujaba mis resultados cada vez que veía crecer una hojita. También quiero mostrarle el video que hice para el cultivo de la zanahoria. Utilicé los mismos materiales que Joaquín. Yo realicé el procedimiento con mi mamá, quien cortó las 2 cabezas de zanahorias del mismo tamaño. Luego las puse en recipientes distintos. Le coloqué a cada recipiente un cartel que decía zanahoria 1 y zanahoria 2. Las coloqué en un lugar con luz natural. Después, a la zanahoria número 1, le regué interdiario agregándole una cucharadita de agua y a la zanahoria número 2 le agregaba una cucharadita dejando 3 días. Cada día la observaba y medía con la regla y anotaba el crecimiento en mi tabla de registros de datos. Le tomaba fotos para registrar los cambios y anotaba en mi cuaderno de experiencias cómo iba creciendo cada día. ¡Wow! ¡Qué buen trabajo de sus estudiantes, profesora! ¡Súper interesante! Nunca se me hubiera ocurrido hacer germinar y luego cultivar plantas alimenticias usando solo agua sin semillas. ¡Sí! ¡Felicitaciones! Ahora ha llegado el momento de que nos cuenten cómo diseñaron el experimento. ¿Recuerdan la tabla de diseño de experimento que hemos visto en otras actividades? Pues esa tabla es la que han tenido que llenar mis estudiantes. Sí, profesora, la recuerdo. Aquí están. Las preguntas son: ¿qué materiales necesito? ¿Con qué instrumentos mediré el crecimiento y la cantidad de agua? ¿Cuántos vegetales usaré? ¿Qué miembro de mi familia me acompañará en la indagación? ¿Qué medidas de seguridad consideraré? ¿Dónde voy a registrar mis resultados? Muy bien, Patti. Qué bueno que tienes tus apuntes a la mano. Para responder a la primera pregunta del cuadro de diseño del experimento sobre ¿qué materiales necesito?, Camila nos ha dejado su respuesta.
Necesitamos apios o zanahorias, 2 recipientes y una regla. Anotado. Perfecto. La segunda pregunta es, ¿con qué instrumentos mediré el crecimiento de los vegetales? Joaquín también nos ha dejado su respuesta. Vamos a escucharlo. Podemos usar una regla o un centímetro. Bien, anotado. Ahora, ¿con qué instrumentos mediré la cantidad de agua que necesitará la planta? Para responder a esa pregunta, mis estudiantes recordaron que en un programa anterior aprendieron a usar una tabla de equivalencias. Aplicamos lo que aprendimos en un programa anterior. Usamos las equivalencias de cucharitas, cucharas o tazas para medir el agua en mililitros. Listo, anotado. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuántos vegetales usaré? Vamos a escuchar lo que nos dijo Camila. Yo propuse usar 2 apios o 2 zanahorias. Así podemos observar mejor los resultados. Me gusta esa idea. Ahora escuchemos qué nos dijeron sobre la pregunta D. ¿Qué miembro de mi familia me acompañará en la indagación? En mi caso, propuse que sea mi tía. Ella me ayuda con mis tareas cuando mis padres trabajan. Por eso, pensé que me podría ayudar a cortar los apios o las zanahorias. Y además, le gustan mucho las plantas. En mi caso, usé 2 apios. ¡Qué buenas ideas! Esta propuesta de Joaquín es muy importante. La compañía y ayuda de un adulto responsable para que haga los cortes de los vegetales. Así es, debemos ser muy cuidadosos y pedir ayuda. Pero no solo a Joaquín se le ocurrió una medida de prevención, sino también a Camila. Vamos a escucharla. Otra medida puede ser no dejar caer al piso las partes de los vegetales que ya no usaremos, porque puede ser peligroso, ya que podríamos resbalarnos. Además, podemos usar las partes que nos quedan de la zanahoria o del apio en alguna ensalada o sopa. Luego podemos usar las hojas o la cáscara para alimentar animales o quizás hacer abono. Es una muy buena recomendación. Y la última pregunta es, ¿dónde voy a registrar mis resultados? Y para eso yo quisiera proponerles usar una tabla de registros de datos que hice. Miren. ¿Qué les parece? En una columna puse los días. En este caso los numeré del 1 al 5. En otra columna puse la cantidad de agua en mililitros. Y en la última columna puse el crecimiento en centímetros. Excelente propuesta, Patti. Estoy segura que a mis estudiantes les va a gustar y les será muy útil. Gracias, profesora. Y con todas estas ideas, nuestro diseño del experimento quedaría así. ¿Qué opina, profesora? ¿Podemos mejorar algo? Felicitaciones, Patricia, Camila y Joaquín, por ese diseño del experimento. Es preciso. Ahora, los estudiantes en casa están listos para hacer la indagación. Con la ayuda de un familiar, armen su experimento y vayan anotando el proceso que será parte de su cuaderno de experiencias. Usen el proceso que Camila y Joaquín nos explicaron y los datos que aparecen en el diseño del experimento. Muchas gracias, profesora. Apenas llegue a mi casa me pondré a hacer el experimento sí o sí y también a comprobar mis propios resultados sin olvidarme de ir registrando mis datos. Es muy importante, Patti, porque la próxima semana los usaremos. Hoy han hecho un gran trabajo y espero que los estudiantes en casa hayan tomado apuntes. Y si hay algo que no les ha quedado claro, siempre pueden preguntarle a sus profesores o a sus familiares con los que han visto el programa. Ha sido un placer acompañarlos hoy. ¡Hasta pronto! Hasta pronto, profesora. Que le vaya bien. Ahora los invito a hacer su propia indagación con su familia y a tomar notas de sus resultados y observaciones. Pero antes de experimentar, no se olviden de escribir su hipótesis, tal como lo aprendimos el día de hoy. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo juntos. Eso sí, no se olviden cuidar, observar y regar sus plantitas todos los días. Mucha concentración y enfoque en nuestros estudios. Y lo más importante, no bajemos la guardia. Sigamos cuidándonos, lavándonos muy bien las manos y desinfectando todo, siendo muy responsables. Nos vemos hasta la siguiente actividad. Chao, chao.